muscular, tejido conectivo, tejido epitelial y tejido nervioso. Estos 4 tejidos lo vamos a ver en los diferentes pasos que vamos a mencionar, ¿no? Primero, el tejido muscular, ¿dónde lo vamos a observar principalmente? Dentro del sistema cardiovascular. Lo vamos a ver dentro del corazón, ¿no? Como en sus células que son los famosos cardiomiocitos, ¿no? Que tienen excreciones y construcción involuntaria, con sus famosos discos intercalares que permiten la propagación rápida del impulso. Pero también vamos a ver otro tipo de tejido muscular, ¿no? En los vasos sanguíneos, ¿no? Que es el músculo liso, ¿no? Eso sí lo vamos a ver bastante. Después, ¿qué tipo de tejidos conectivos vamos a encontrar en el sistema cardiovascular? El laxo. Tejido conectivo laxo, ¿qué más? Y el denso irregular. Denso y irregular. Ahí está. ¿Qué más? También vamos a ver tejido conectivo elástico. Y en poca proporción también tejido conectivo reticular que vamos a encontrar en ciertas partes de los vasos sanguíneos. Ese es el tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Sí. Ahora, también vamos a encontrar tejido conectivo especializado, ¿no? ¿Qué tipo de tejido conectivo especializado podemos encontrar en el sistema cardiovascular? ¿Cuál es su contraseña? ¿Qué vamos a encontrar? Unas células gigantes que almacenan una gota de grasa en todo el citoplasma. Tejido adiposo, pero del tipo unilocular. También vamos a encontrar tejido conectivo especializado en los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos allá? Luego, tejido epitelial también vamos a encontrar, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar tejido epitelial? Epitelios de los órganos. En la parte más interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Y también la parte interna de las cámaras del corazón, ¿no? Que estarían representadas por ¿quiénes? Bueno, por el endocardio en el corazón y por las células endoteliales que conforman a la túnica íntima de los vasos sanguíneos, ¿no? También hay una capa subendotelial, ¿verdad? También hay una capa subendotelial. Ya, pero esa capa es tejido conectivo laxo que está debajo del tejido epitelial. Pero el subendotelial, perdón, como mencionas, no forma parte del tejido epitelial. Aquí estamos hablando qué tipos de tejidos epiteliales vamos a encontrar. O sea, endotelio, eso sí vamos a encontrar. Y por último, vamos a ver tejido nervioso también en cortes de vasos sanguíneos. Sí, fibras nerviosas vamos a encontrar conocidos en su conjunto como nervi vasor. O sea, generalmente en vasos sanguíneos de gran calibre lo vamos a ver inervados con gran cantidad de fibras nerviosas. Entonces ya ustedes van a poder identificar cada uno de estos 4 tejidos en los 3 láminas que vamos a ver. Y aquí puedes ver un video de todo el sistema cardiovascular, donde está representado por el principal órgano, ¿no? Que vendría a ser el corazón, ¿no? Y a través de ella salen los vasos sanguíneos de gran calibre, y poco a poco ese diámetro de los vasos sanguíneos se van a ir disminuyendo dependiendo a qué lejanías del cuerpo se dirijan, ¿no? Ahora, ¿es una convención o no el color de los vasos sanguíneos, no? O así tú lo vas a ver en un muertito. No se ven así. ¿No? No se ven así. ¿Por qué en algunos vasos sanguíneos tiene un color azul? ¿La vena? ¿No? ¿Por qué tiene un color azul? Representan a las venas y le representan un color azul porque aquí que van a transcurrir o va a fluir sangre desoxigenada, por eso tiene esa coloración azul. Y los rojos, que vendrían a ser en este caso las arterias, van a fluir sangre oxigenada, solamente por convención por la sangre que, digamos, por el oxígeno que van a transportar, ¿no? Solamente por eso. Pero cuando tú abres un cuerpo, ¿han llevado anatomía? Sí. ¿Han visto vasos sanguíneos, no? Sí. ¿Qué color tienen? La arteria es más esponjosa y rosada, la vena es más plana y Más azul, plana. y el Ajá. nervio es blanco. Hay una diferencia, pero no es tan rescatable cuando te dice recién el doctor, ¿no? No, muy bien. ¿Esto es de color marrón? Estos 2 colores, ¿no? No, es como azulita. Chévere. Hablemos un poco del corazón. ¿Por qué es importante? Porque el corazón es el órgano que va a bombear todo ese flujo sanguíneo, ¿no? Y va a generar también la presión sanguínea. Como sabes, es un órgano hueco formado por 4 cámaras, ¿no? 2 cámaras inferiores que están representados por los ventrículos, ¿no? Y 2 cámaras superiores que están representadas por las aurículas. Ya, todo el corazón está recubierto por una capita, cuando tú lo ves anatómicamente, conocido como pericardio. Pero si hacemos
hacemos un corte sagital y ya como hemos visto creo que hace 2 semanas, hacemos un corte a ese nivel donde está el rectángulo, podemos ver que está formado por 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas del corazón? Ya para que vayas estudiando para Morfo 2. Miocardio, Ajá. ¿Cuál sería la capa más interna? endocardio. El endocardio, ¿no? Ese endocardio está formado por una capa de endotelio, tejido epitelio plano simple, lámina basal y subendotelio, ¿no? Luego, ¿cuál es la capa más gruesa aquí del corazón? ¿Qué hemos comentado? El miocardio. El miocardio. Y aquí hemos visto los ejemplos de las células cardíacas que son los miocardiocitos. Pero otra cosa, y vuelvo a repetir porque esto es importante, entre el endocardio y el miocardio vamos a tener un conjunto de células que están unidas formando las famosas fibras de Purkinje. ¿Cuáles son las funciones de las fibras de Purkinje? Transmisión eléctrica. Transmisión de energía, no. Eléctrica. Transmisión de impulsos eléctricos. Y aquí lo puedes reconocer, ¿no? Toda esta zona que ves pálida está representada por células mucho más grandes que los miocardiocitos. No tienen núcleos centrales y todo su citoplasma es de un color más pálido debido a una gran cantidad de glucógeno que puede haber a su alrededor, ¿no? Bueno, estas han perdido su actividad contráctil solamente para conducir los impulsos eléctricos, nada más. ¿Ya? ¿Dónde se ubican principalmente las fibras de Purkinje? Se ubican solamente en las paredes del ventrículo, ¿no? Luego otras zonas son nodos, pero no vendrían a ser las fibras de Purkinje, ¿no? Que también van a transmitir impulsos nerviosos. Esas fibras de Purkinje lo que van a hacer es contraer y relajar el corazón, ¿no? Para realizar ese impulso del flujo sanguíneo. La contracción del corazón también tiene un nombre. ¿Cómo se le conoce? ¿Se acuerdan que habían 2 nombres que se hablan para la contracción y la relajación? Uno es sístole. Y Diástole. ¿Cuál es la contracción? La sístole. Sístole. ¿Y la relajación? Diástole. Diástole. Sin esas contracciones o relajaciones no se podría generar la presión sanguínea y el flujo sanguíneo. Y allí vienen 2 cosas importantes, la diferencia entre uno y el otro. ¿Quién me dice para la evaluación continua 4? ¿Qué cosa? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre presión sanguínea y flujo sanguíneo? Hay que entender eso para poder entender un poco sobre la túnica íntima que vamos a hablar un poco. La presión sanguínea es esa fuerza que se va a generar, que va a generar el flujo, ¿no? Apretando las paredes o haciendo presión a las paredes de la túnica íntima, ¿ya? Mientras que el flujo sanguíneo debería ser el volumen de sangre que pasa por un determinado tiempo. Ahí ves 2 cosas diferentes, ¿no? Uno es la presión que tiene contra las paredes y el otro el volumen que pasa por un determinado tiempo, ¿ya? Presión sanguínea, flujo sanguíneo. Ahora, aquí no hay que hablar, aquí no hemos venido a hablar del corazón, ¿no? Hemos venido acá a hablar ¿qué cosa? Sistema cardiovascular. De los vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí podemos ver que el sistema circulatorio, con respecto a la distribución de los vasos sanguíneos, tenemos 2 sistemas. El sistema sistémico o el circuito sistémico, que son todos los vasos sanguíneos que van a llegar a los diferentes órganos, y el sistema Pulmonar. pulmonar, que son los vasos sanguíneos que se van a dirigir ¿a qué órgano? Los Al pulmones. pulmón, ¿no? Al pulmón. Solamente para que tengan una distribución de esos 2 sistemas. Ahora vamos al grano. Si hacemos un corte pequeño en ese esquema de arteria, podemos ver que está formado por 3 capas, que a partir de ahora no se van a denominar capas, sino túnicas. La túnica que se encuentra cerca de la luz del vaso sanguíneo se denomina túnica íntima, ¿no? Y está formado por 4 estructuras en realidad. El endotelio, que está formado por células endoteliales, un tejido epitelio plano simple. Debajo de ese epitelio siempre va a haber ¿qué cosa? Una lámina basal que se va a sentar. Después, debajo de esa lámina basal va a haber un tejido conectivo laxo, ¿no? El subendotelio. Que se conoce como subendotelio. Y después de ese subendotelio, ese tejido conectivo laxo, vamos a ver una membrana. Esta membrana va a limitar entre la túnica íntima con respecto a la túnica media. Y esa membrana se conoce como
membrana elástica interna. Ya, aquí está. No son fibras desordenadas, ¿ah? Van a formar como una membrana con fenestraciones, con aberturas, ya que van a marcar ese límite y también van a marcar un poco la fluidez de los componentes que van de un lado hacia el otro. Después de esa membrana elástica interna, ahí recién sigue la túnica media. Y es la más gruesa de todas, ¿no? Pero va a depender si es vena o arteria. ¿De qué está compuesta la túnica media? ¿De qué tipo de células? ¿Musculares lisos? Ahí está. Las principales células son células musculares lisas. Y estas fibras van a sintetizar tanto las fibras de colágeno como las fibras elásticas. Chévere. Después, todo esto es músculo liso, ¿no? Debajo del músculo liso tenemos la siguiente membrana elástica, pero se va a denominar externa, que va a delimitar tanto la túnica media con respecto a la túnica adventicia. Y ahora la túnica adventicia, como ves aquí, se ve un poco desordenado, ¿no? Porque está formado por fibras colágenas desordenadas, ¿no? Que caracteriza un tejido conectivo denso y irregular. Pero como los vasos sanguíneos de gran calibre tienen la túnica media muy gruesa, a veces los nutrientes no pueden llegar de un lado hacia el otro, ¿no? Por eso la túnica adventicia tiene que tener una gran cantidad de vasos sanguíneos y también, por lo tanto, va a tener varias fibras nerviosas. El conjunto de vasos sanguíneos que se encuentra en la túnica adventicia se le conoce como vasa vasor. Y el conjunto de fibras nerviosas, nervi vasor. ¿Se entiende, no? Se tiene que estar irrigado vascularmente porque así podría darle los nutrientes y oxígenos necesarios a las capas que están más profundas del músculo liso y a otras células que se encuentran por ahí. Ahí está. Entonces son tres túnicas, ¿no? Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Aquí me voy a detener un poco en la túnica íntima. Hemos dicho que presenta un tejido epitelial simple plano, ¿no? Esas células endoteliales que forman ese tejido epitelial son muy importantes. Tienen un montón de funciones, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones que participan? Solamente esas células endoteliales. Barrera. Ya, va a formar una barrera, pero también es una barrera permeable, ¿no? No va a dejar pasar cualquier ciertos componentes que estén ahí, ¿no? En el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra función presenta esas células endoteliales? Van a contribuir a que no se formen los famosos trombos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué son los trombos? Son coágulos que se pueden formar en ciertas regiones de las venas, ¿no? O también de las arterias. Chévere, pero esa no es una función importante. Hay otra que es más importante todavía. ¿Cuál es? ¿En qué participan las células endoteliales? Por la espalda. Como tienen músculo liso, ¿qué función va a tener ese músculo liso? Contracción. Contracción, ¿no? Entonces, ¿quién modula esa contracción del músculo liso? Las células endoteliales. Van a participar en la vasodilatación y en la vasoconstricción, ¿no? Y aquí es pregunta de cajón para fisio, examen, porque hay un conjunto de reacciones bioquímicas que suceden primero en la vasodilatación. ¿Ves aquí? Aquí pueden participar los factores de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Que estas que van a sintetizar la enzima del óxido nítrico sintasa del endotelio, que van a generar ¿qué componente? Óxido nítrico. Y cuando llega a la célula muscular va a participar en otros procesos bioquímicos que va a hacer que se relaje, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? También a partir de la oxidación de este aminoácido se va a producir óxido nítrico, ¿no? Chévere. Y estas prostaciclinas también van a ser, digamos, liberadas. Después estas se van a unir con unos receptores que van a sintetizar un montón de AMP cíclico. ¿Y a quién va a activar? A las proteinasas, sinasas del tipo A, ¿no? Y va a relajar, ¿no? Y por último tenemos el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, ¿no? Que van a activar los canales de potasio, va a haber un desequilibrio ahí y eso va a convenir a la relajación también del músculo liso. Son varios factores que participan en el proceso de la vasodilatación. ¿Qué quiere decir vasodilatación?
Se hincha la... relajación del vaso sanguíneo. Se distiende, ¿no? Se distiende O y sea, aumenta mejora el diámetro del vaso sanguíneo, ¿no? ¿Y la vasoconstricción qué quiere decir? La contracción. Claro, va a disminuir. ¿Y eso qué va a conllevar? A que si es que hay vasoconstricción, va a haber aumento de la presión, ¿no?, sanguínea y también del flujo sanguíneo. Y en la vasoconstricción participan tres moléculas muy importantes: las endotelinas, las prostaglandinas y el tromboxano A2. Así, ¿Ya? ese- Y estas son, lo único que van a hacer es que cuando salen del endotelio y se dirigen a la célula muscular, va a liberar, lo que va a accionar la liberación del calcio, ¿no? Y esto va contra, ¿qué va a hacer? Se va a contraer los miofilamentos de actina y para la miosina, contra- ajá. reduciendo ese diámetro del vaso sanguíneo. Ya, esto sí es muy importante darle repaso porque esta es pregunta de cajón. Ya, Para la C3. para fisio. Complementa Para la fisio final teoría. con esto, ¿ya? Para la final. Pero no hemos venido a hablar mucho de fisiología, ¿no? No, usted siga. ¿Qué hemos venido a hablar aquí? ¿Qué tienes que reconocer acá? Bueno. Láminas. Pero esas láminas, ¿qué cortes histológicos vas a ver? Vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí te voy a dar una diferencia que te puede ayudar acá, para diferenciar entre arterias y venas. Una de tres características. La arteria más chiquita. Aquí tenemos, te voy a dar un ejemplo detallado, ¿no? Para diferenciar arterias, la disposición de las células endoteliales es paralela al flujo o, bueno, en este caso, la dirección del vaso sanguíneo. Ves que el vaso sanguíneo va así, ¿no? Y la disposición de las células endoteliales es paralela a ese flujo sanguíneo. ¿La de las arterias? De las arterias. Ahora, el músculo liso está encima, ¿no? Rodeando a la túnica íntima. ¿Y cómo es la disposición de las células del músculo liso? Es perpendicular al flujo sanguíneo, ¿no? ¿Y perpendicular a quién? A las células fibras. endoteliales. ¿Y qué pasa si yo hago un corte así, transversal? ¿Cómo se va a ver los núcleos de las células endoteliales frente a las Transversales y endoteliales? longitudinales. Vamos a ver. Mira, aquí ya tengo un corte transversal. O sea, se vería. Los núcleos de endotelio, ¿cómo se va a ver? Circulares, ¿no? Y el núcleo del músculo liso, alargados. Ahí tienes una diferencia. ¿Por qué, profesor? Porque con vena, la disposición de las células endoteliales es Eso, perpendicular al flujo sanguíneo. O sea, las células endoteliales es paralelo al músculo liso. Y si hacemos un corte transversal, ¿cómo se vería el núcleo del endotelio con respecto al músculo liso? Iguales. Iguales, o sea, Alargada. alargada, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Tenemos una vena, ahí está, y ahí estoy resaltando los núcleos que son alargados, ¿no? ¿Ves aquí? Sí. Ahí está. Y eso te puede ayudar a diferenciar, no de gran calibre, sino que creo que te puede diferenciar mucho mejor las vénulas y las arteriolas, para que no te confundas, porque eso siempre se pone en los exámenes, ¿no? Ya, esa es la primera diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la segunda? Para diferenciar entre una arteria y vena, después para hablar de cada uno de los calibres. No sé, se ve más pequeña, creo, la arteria. Tiene ¿Qué menos forma luz. presenta la arteria con respecto a la luz? Es decir, ovalada. Es más ovalada, a veces más circular, ¿no? Mientras la luz de la vena, ¿cómo sería? Más grande y alargada. Claro, es como que más estrecha, ¿no? O como dice el Ross, está colapsada. Está colapsada. Muy bien. Ahí tienes una segunda característica para diferenciar entre una vena y una arteria. Falta una. Esa es con respecto a la túnica media. La túnica media de las arterias, ¿cómo va a ser con respecto a la túnica adventicia? Va a ser más gruesa, que no es más gruesa, ¿no? Parece igual, ¿no? Pero de gran calibre es mucho más gruesa que la túnica adventicia. Mientras que la túnica media de la vena, ¿de qué grosor va a ser? Mucho más delgada. ¿Con respecto a quién? A la túnica adventicia, que va a ser supremamente grueso. Y ahí tienes la tercera diferencia entre arteria y vena. No Túnica te guíes por una adventicia, la de abajo, ¿no? característica, porque si te La guías última. una característica de biología, ahí mueres. Siempre tienes que tener varias estrategias ahí para diferenciar. ¿Todo correcto aquí? Sí. Ahora vamos a ver los diferentes calibres de la arteria. ¿Todo bien aquí, no?
Se entienden las disposiciones de las células endoteliales con el músculo liso, ¿no? Sí. Sí. Y es como una espina, Vamos a ver arterias. ¿Cuántos calibres tenemos o cuántos diámetros, 3. tipos de diámetros tenemos de arterias? Gran calibre. gran calibre. 4. Tenemos de gran calibre, Gran calibre. Mediano. de mediano calibre, De de pequeño. pequeño calibre. Ya no había hablado, ¿no? ¿Cómo será el de la arteriola, que es la más pequeña? Claro, yo le he puesto un punto porque tú no lo puedes observar a simple vista, ¿no? ¿Esto con qué te tienes que ayudar? Con el microscopio, ¿no? Esto debido a que la arteria de gran calibre tiene un diámetro mayor a ¿cuánto? 10. A 10 milímetros. De mediano calibre, de Dos 2 a 10 milímetros. Pequeño calibre, ya la ajustas, lo puedes ver a simple vista, 0,1 a 2 milímetros. Y bueno, en este caso, el más pequeño de las arterias, que se conoce como arteriola, tiene un rango de tamaño de 10 a 100 micras. O sea, ese también puede ser como este. ¿Cómo Ah, no, que? no, 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 no. No, me estoy equivocando. Claro, solamente aquí estamos viendo los diámetros, nada más, pero las características de la túnica son diferentes en cada una de ellas. Y ahí nos va a ayudar, ¿no? Igual como que escucho. La arteria de gran calibre también se le conoce como arteria Arteria elástica. La arteria de mediano calibre, Arteria muscular. muscular. La arteria de pequeño calibre no tiene chiste, yo le pongo Arteria como pequeña. Y el más pequeño de las arterias se conoce Arteriola. como arteriola. ¿Habrá ¿Dónde está la diferencias entre arteriola? cada una de ellas estructuralmente? Sí. Vamos a ver cada uno, sí. ¿Dónde se ubica la arteriola? Ah. O sea, ¿dónde puedo encontrar a la arteriola? ¿Dónde? Anatómicamente, ¿dónde la puedo Casi en encontrar? la mayor parte de los tejidos. ¿En todos los porque- tejidos? Claro, porque después la arteriola sigue una metaarteriola y de ahí los vasos capilares. Oh, Entonces tú sabes que los tejidos necesitan tener una gran cantidad de vasos capilares para que de ese ¿De la intercambio arteriola gaseoso- salen los vasos capilares? ajá. Sí, o sea, después de la arteriola continúan los vasos capilares, que ya sabes que son 3, ¿no? Y dependiendo, ahí sí vamos a saber con respecto a los vasos capilares en qué parte específicamente hay uno de los 3 tipos de los vasos capilares. Pero no nos desviemos. Sí. Aquí, ¿cuál es la característica de la arteria elástica? Tengo un segmento de ahí de la arteria de gran calibre, ¿no? Pueden ver que ese blanquito vendría a ser la luz, ¿no? Y esos puntitos rojitos que venía a representar los glóbulos rojos, ¿no? Entonces ahí tú puedes también determinar qué tan grande es la arteria que tú ves en el microscopio, ¿no? El lumen, y eso lo que está la flecha señalando, son los eritrocitos. ¿Cuál sería la túnica íntima aquí? ¿Se puede distinguir? Se ve el contraste, ¿no? Sí, Se ve sí. un poquito Más más basófilo. teñido, ¿no? Sí. Y sería esto que está resaltado. Entonces ahí supuestamente si yo le doy a 1000X, yo podría ver Epitelio plano simple. el epitelio plano simple más el subendotelio. Aquí podríamos encontrar en arteria de gran calibre membrana elástica interna, ¿sí o no? Sí, pero no Sí. tan Sí, exacto. Sí se puede encontrar, pero aquí en esta imagen se puede ver. No. ¿Por qué? Porque ya hasta este punto estamos haciendo repaso de todas las tinciones que hemos hablado también. Porque la fibra. Primero, porque la tinción que se está viendo en esta imagen es de la hematoxinina y eosina, ¿no? Y eso no nos ayuda a diferenciar entre fibras elásticas con fibras de colágeno. Acá se puede distinguir un poco las fibras elásticas, más o menos, ¿no? Pero como hay tantas fibras elásticas y que hay en la túnica media, no se pueden diferenciar la membrana elástica externa de la membrana elástica interna. ¿Con qué tinción podremos fijarnos que las fibras elásticas? Berhoff, con la tinción de Berhoff. Ahí se va a tornar de un color más negruzco, ¿no? Las fibras elásticas. Ahí sí podríamos ver las diferencias de la gran cantidad. Chévere. Toda la túnica media ya lo has visto, que es de aquí hasta dónde? Hasta acá, ¿no? Hasta acá, ¿no? Chévere. Y otro detalle es que también una arteria de gran calibre está compuesta entre 40 y 50 capas de células del músculo liso. Acá puede haber más de 40 capas, Sí. sobrado, ¿no? Aquí estamos hablando de una arteria de gran calibre. Y luego todas estas fibras de colágeno que ya reconoces, conjuntamente con Tejido adiposo. con tejido adiposo, y estos que vendrían a ser Vasos sanguíneos. vasos sanguíneos, en su conjunto son la túnica adventicia. El conjunto de vasos sanguíneos se conoce en latín
y ve acostumbrándote porque te van a pedir el vasa vasorum. ¿Cómo? Sí. Vasa vasorum. El conjunto de vasos sanguíneos que vamos a encontrar en la túnica adventicia. Si no, no sé por qué siguen con el nombre en latín. Vaso vasorum. Vasa vasorum, ¿no? Vasa, vaso. Vasa vasorum. Lo sé, Vaso vasorum. No, vaso. traducido es como ¿Era decir vasa? vaso de Vaso vasos. vasorum. Y el Vaso otro de era vasos. vasa. Nervio y vaso. Nervio y vaso. ¿Se entendió, no? Ahora, ¿cómo diferencio el siguiente calibre, que es la arteria muscular? ¿No? Que va de 2 a 10 milímetros, ¿no? Hacemos un detalle aquí y hacemos una amplificación. ¿Va a tener las tres túnicas? Sí, ¿no? Va a estar la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Y aquí sí se puede ver la estructura específica de la túnica íntima, Sí, ¿no? ¿Qué estructura se está resaltando ahí? la túnica. ¿Y qué forma presenta? Muy sinuosa, ¿no? Muy bien. Aquí se observa la membrana elástica interna, porque aquí en la túnica media va a haber poca cantidad de fibras elásticas. Aquí ya no se va a ver. Bueno, aquí en esta tinción tampoco no se va a diferenciar eso, ¿no? En la técnica de Verhoef, ahí sí vas a ver que hay pocas fibras elásticas en la túnica media. ¿Ya? Y otra cosa que te va a ayudar, siempre una arteria muscular o de mediano calibre, esta zona de acá de la túnica íntima pareciera que fuera identado, como presentaran unos dientecitos. Perdón, yo también. ¿Ya? A esta no, en una gran calibre se ve que, bueno, podría presentar, pero es casi lisa en lo largo de la túnica íntima, ¿no? ¿Se entiende, no? Otra ayuda que te puedo dar es que ¿cuántas capas de fibras musculares presenta la túnica media en una arteria muscular? 20. Aquí por lo menos 20, ¿no? Menores de 40 capas de fibras musculares, a diferencia de la arteria de gran calibre que puede ser mayor, ¿no? Chévere. ¿Se entiende, no? Es músculo liso lo que está acá y acá en la túnica media. Túnica media en vasos sanguíneos solamente hay músculo liso, nada más. ¿Músculo liso? Músculo liso. Estos núcleos son del músculo liso, ¿no? Acá más de 40 capas y aquí menos de 40 capas, ¿no? Si es que te piden analizar una arteria de músculo. Siguiente, ¿cuál es la otra? La arteria pequeña, ¿no? Pero no hay ninguna imagen que esté en tu manual de prácticas, ¿no? Y eso no entiendo por qué, pero varios profesores sí lo están mencionando. La arteria pequeña, según el Ross, menciona que va a tener un diámetro, como hemos dicho, ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 0,1 a 2 milímetros. Entonces, para que te ayude a intentar saber el diámetro, te vas a ayudar con los eritrocitos que están en el lumen. Eso te puede dar una idea. Pero si no tienes tiempo para hacer un programa para saber el diámetro, la otra es que según el Ross, las capas del músculo liso de la túnica media son hasta 8 capas. Desde 3 hasta 8 capas. ¿Ya? ¿Se entiende? Si tú ves 4 capas del músculo liso, arteria pequeña. Si ves 5, arteria pequeña. Si ves 8, arteria pequeña. Pero si ves 10, No es arteria. Es arteria muscular, ¿no? Ese es según el Ross, ¿no? Profe, y si yo veo 1 o 2 capas de músculo liso, Arteria pequeña. ¿no? Arteriola. Ya no estaríamos hablando de una arteria pequeña, sino Arteriola. de una arteriola. ¿Ves lo chiquito que es, no? Ahí, te presento otro, ahí está. Sí, está bien lindo. ¿Se ve, no? ¿No? Los núcleos del endotelio y estos de acá vendrían a ser los núcleos del músculo liso. ¿Cuántas capas puedes ver aquí? 1, 2. Y aquí el eritrocito también te dice cuánto de tamaño presenta la luz, ¿no? O sea, si acá veo que hay 1, a lo justo en su ancho estará, digamos, con un diámetro de 10 micras o 11 micras, ¿no? ¿Y de largo cuánto crees? 21, 22 micras de tamaño. La arteriola tiene túnica, Sí, siempre el músculo liso se refiere a la túnica Túnica media. media. ¿Y no tiene la túnica íntima? Ya, No, sí, claro, la adventicia. túnica íntima está representada por el endotelio, y la ¿no? Que es este de acá.
La adventicia a veces en arteriola se puede perder con el otro tejido conectivo que se encuentra sumergido. Porque acá no se ve muy bien, ¿no? Acá hay tejido adiposo. Pero ya sabes diferenciar en cada uno, ¿no? Con respecto a las capas de músculo liso, más de 40, menos de 40, de 3 a 8, y este de acá, de 1 a 2 capas de músculo liso. Arteria de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre y la famosa arteriola. Chévere. Ya lo podrás diferenciar en la lámina, ¿no? Sigamos. Vena. Tenemos también 4 calibres, ¿no? De gran, mediano, pequeño, mediano, pequeño y el más pequeño de las venas que se conocen como vénulas. Vénulas. De gran calibre va igual que la arteria, más de 10 milímetros, mayor de 1 centímetro. La de mediano calibre de 1 a 10, de pequeño calibre de 0,1 milímetro y la vénula va de 10 a 100 micras, casi parecido al de las arterias. ¿Cómo puedo diferenciar ya una arteria de una vena? Ya te he mencionado, ¿no? 3 características, ¿no? El núcleo del endotelio, la forma que tiene la luz de una arteria con respecto a la vena y la capa de ¿qué? De la túnica media. Y aquí en el de gran calibre podemos ver, mira, ¿cuál sería ahorita como ejercicio? ¿Cuál sería la túnica media frente a la túnica adventicia? La adventicia sería La túnica adventicia sería la de acá. La que penitas, o sea. la que no se ve tanto. Ajá. O sea. ¿Cuál no se ve tanto? La La media. adventicia. La adventicia sería Más o la que menos tiene los, se ve ahí, ¿no? esas agrupaciones Las como Esa es la fascículos, adventicia, sería la esa más sería la grande. adventicia. Esa. ¿Ves que aquí hay Ah. estructuras basófilas alargadas, ¿no? Sí. ¿A quién representa? A los núcleos del músculo liso, ¿no? Ah, esa es tu túnica. Claro. Generalmente debería ser así, ¿no? Pero por el proceso histológico parece que se hubiera rasgado un poco, ¿no? Fuera hasta este tamaño, ¿no? Pero en realidad debería ser así. Todo esto es la túnica media. ¿A comparar con quién? Con la adventicia. Mira, todo ese grosor de la adventicia, ¿no? Mucho más grande que la túnica media. Y además, para poder diferenciar una vena de gran calibre, es que en esa túnica adventicia vamos a presentar varios fascículos de músculo liso, ¿no? En corte transversal, pero a lo largo del vaso sanguíneo se encuentra de manera longitudinal, ¿no? Y todos estos son músculo liso, músculo liso, y tiene una gran cantidad de fascículos de músculo liso. ¿Ya? A diferencia de la vena de mediano calibre, que va a presentar casi las mismas características, o sea, la túnica media es delgada, ha comparado la túnica adventicia, ¿no? Pero la túnica adventicia, ¿qué diferencia con la túnica adventicia de gran calibre? ¿Qué es más predominante? ¿Ah? ¿Es más predominante? ¿Cuál? No. No, o sea, No, aquí mira, podemos ver los fascículos, ¿no? Aquí ya no vamos a ver una gran cantidad como vemos de gran calibre. A la justa vamos a ver una célula individual, un fascículo por ahí aislado, pero no como vamos a ver los fascículos en la túnica adventicia de gran calibre. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Ahora, en una vena pequeña, ahí sí se puede diferenciar mejor porque mira, ¿qué no se nota? La túnica adventicia, ¿no? Que rápidamente lo puedes ubicar y decir, ah, esa es una túnica media. Y gracias a los eritocitos también me puede dar una idea del diámetro, ¿no? ¿Se entiende, no? Y la túnica media es mucho delgadita, a veces entre 2 a 3 capas de músculo liso. Ahora, la vena más pequeña, como dijimos que se conocía, mira, te presento aquí. La vénula siempre va a estar acompañada ¿con quién? ¿Con la arteria? Con la arteriola. Arteria. Esta es una arteriola. Ya deberías saber que es una arteriola porque mira, estos puntitos de acá que parecen Células endoteliales. son núcleos redonditos de las células endoteliales, ¿no? Sí. Y este de acá, La túnica. músculo liso. La túnica media, ¿no? ¿Cuántas capas de músculo liso tiene? Una, ¿no? Ah. Núcleos redondos, forma redonda la luz y además tiene una sola capa, una arteriola. ¿Y al costado quién está? La vénula. La vénula. ¿Tiene la misma forma que la arteriola? No. Como que se ha deformado un poquito, ¿no? Sí. Chévere. Y aquí tenemos, mira, el núcleo del endotelio alargado, ¿no? Como te dije, un corte transversal, ¿no?
y aquí tiene como una capa de músculo liso. O sea, sí tiene túnica media, pero ¿qué es lo que no se puede ver muy bien en una vénula? ¿La adventicia? La adventicia, porque a veces se pierde, ¿no? Sí. Se La pierde, adventicia. o si no, es tejido conectivo laxo que rodea finamente a la vénula, ¿no? Igual para la arteriola, en la mayoría de casos. Normalmente la adventicia no se va a ver ni en el pequeño ni en No, la sino vénula. como un poco de tejido conectivo laxo, ¿no? En vasos sanguíneos de menor diámetro, ¿no? Ya, ¿se entiende, no? Ahora, de las vénulas tenemos dos tipos de vénulas. Las vénulas postcapilares Y las vénulas y las vénulas capilares. musculares. Musculares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro si lo observamos aquí al microscopio? En musculares se verá más músculo liso. Por 10 puntos. ¿Qué? ¿Qué preguntó? Por el músculo liso se ve No tienen músculo liso las postcapilares. por 5 puntos. Las postcapilares no tienen músculo liso, tienen un predominante endotelio, que se le va a conocer como pericitos, creo que algo así. Muy bien. Las venas postcapilares no presentan túnica media, por lo tanto no tienen músculo liso. Mientras que las vénulas musculares sí Sí, pueden presentan. presentar entre una capa o a dos. Claro. Y como tú mencionaste, también van a presentar otro tipo de células que son los famosos pericitos, ¿no? Generalmente tiene una función contráctil, pero se ha visto que tiene más funciones con los estudios que están saliendo nuevos, ¿no? Son células madre, o sea, a partir de ellas se pueden generar otros tipos de células, ¿no? Otras investigaciones es que participan también en la reparación de todo el vaso sanguíneo, ¿no? Poco a poco ese pericito está saliendo con más novedades, ¿no? Pero muy bien, ahí tenemos dos vénulas. Vénulas postcapilares Y musculares. ¿Quién no tiene túnica media? La postcapilar, ¿no? Y la muscular va a tener túnica media de una a dos capas. Chévere. Pero también hay, ya que me das a mencionar, hay vénulas postcapilares especializadas, que son muy diferentes de lo que estás viendo ahorita y podemos encontrar en los órganos linfoides. Esos tipos de vénulas postcapilares especialistas se conocen como vénulas del endotelio alto. Ahí donde migran los linfocitos. los glóbulos blancos. ¿Y cómo diferencio de una vénula de endotelio alto con una vena postcapilar convencional? Porque ahí solamente en esas venas postcapilares en los órganos linfoides, la forma ya no es aplanada, sino es cúbica o hasta cilíndrica, ¿no? Ahí está la característica. Chévere. Y eso solamente se van a encontrar en ciertos órganos linfoides y lo único que va a hacer es la migración de los linfocitos a través de O sea, solo por ahí migran tus linfocitos. Por esa vena migran tus linfocitos. Y también por las vénulas postcapilares es donde se da la extravasación y la intravasación. Ahí salen los neutrófilos y otros componentes del sistema inmune. Eso sí. ¿No? Pero eso ya no voy a hablar mucho porque eso es más en Morfo 2. Solamente para que tengas noción, un poco de teoría nada más. Y si te hablan en fisiología ahí ya vas a ¿Por tener base. dónde migran los Se linfocitos? puede diferenciar, ¿no? Los diferentes calibres de una vena y también se pueden diferenciar entre las arterias y las venas que acabamos de mencionar. ¿Qué vasos sanguíneos falta mencionar? Los capilares. Los capilares. ¿Cuántos tipos de capilares conocemos? Continuo, fenestrado y la otra. Tres. Muy bien. Yo te voy a señalar y ustedes me dicen qué tipo es que dijo su compañera. ¿Este cuál sería? Fenestrado. Fenestrados. ¿Este de acá? Continuo. ¿Y este de aquí? Ahí sí, sí. No me acuerdo el otro. Lo que hemos visto en vaso, en hígado, discontinuos o sinusoidales. Sinusoidales. ¿Cuáles son las diferencias en cada una? Y vamos a agarrar dos características principales. En los vasos capilares continuos, ¿cómo están las células endoteliales? Muy unidas, ¿no? No va a dejar ninguna abertura, ¿no? Chévere. Y luego la lámina basal, ¿cómo también va a ser? También van a ser continuos, no va a tener ninguna abertura. ¿Ya? Por ahí van a pasar solamente ciertos iones y ciertas moléculas, ¿no? Y también aquí van a pasar a las justas los eritrocitos, ¿no? Y hay vasos capilares continuos que tienen un diámetro de 2 micras. ¿Tú crees que el eritrocito puede pasar a través de esos 2 micras? Sí, deformándose. Sí, ¿Qué le ayuda a deformarse el eritrocito? las membranas, las proteínas. Ah, la proteína. Ay, qué proteína.
las espectrinas, ¿no? El citoesqueleto especializado del eritrocito va a hacer que se forme prácticamente, se doble, se contorsione y ingrese a través de ese diámetro menor del capilar continuo. Con el capilar fenestrado, aquí puedes ver que cada una de las células endoteliales van a tener unas perforaciones, ¿no? Uniformes de casi de un mismo diámetro, o sea, a través de las células, ¿no? Pero la lámina basal no va a tener esas perforaciones, va a ser parecida al capilar continuo, ¿no? O sea, no va a tener esas fenestras o aberturas, ¿no? Chévere. Esto lo vamos a encontrar en la glándula suprarrenal, ¿no? En la capa fascicular, ¿no? También lo vamos a encontrar en el riñón, lo vamos a encontrar en el glomérulo. Chévere. Y aquí por último, con el esquema te ayuda bastante, ves que las uniones entre las células endoteliales con otras son mucho más abiertas, ¿no? Y también la lámina basal también van a tener perforaciones irregulares de diferentes tamaños. ¿Por qué tiene que tener la lámina basal y las células endoteliales estas aberturas muy grandes? ¿Quiénes van a pasar a través de ellas? Los glóbulos rojos. Células van a pasar. Células, no le conviene. ¿Acá va a pasar una célula a través de estas fenestras? No, aquí tienen que pasar. ¿Y dónde encontramos capilares discontinuos? Hígado, vaso. O conocidos sinusoides. Médula ósea, ¿qué más? Hígado, vaso. Hígado o vaso. Ahí te voy a presentar unos esquemas, ¿ya? Aquí puedes ver un capilar continuo. ¿Dónde está? Este chiquitito. ¿Cuántas células endoteliales está formando ese capilar continuo? Chiquitito, ¿no? No. ¿Y este qué es? Es un eritrocito. ¿Dónde bueno, este es un corte transversal del continuo, ¿no? Un corte longitudinal. Puedes ver aquí cómo los eritrocitos viajan en fila india, ¿no? A las justas, ¿no? ¿Es aquí? Se ve chévere. Se ve bien lindo. ¿Dónde encontramos capilares fenestrados? Encontramos en glándula suprarrenal, como hemos dicho, una capa específica que es la capa fascicular, como hemos dicho. En el riñón, en el glomérulo, ¿no? Aquí vamos a encontrar gran cantidad de vasos capilares fenestrados. Y para terminar, los capilares discontinuos, sinusoidales o sinusoides, los vamos a encontrar en el vaso, ¿no? Especialmente, ¿cuáles serían aquí los vasos discontinuos? Estos espacios de acá, ¿no? Sinusoides. Estos espacios de acá. Y aquí hemos terminado todo lo que es reconocimiento de vasos sanguíneos. Un ratito les voy a enfocar las tres láminas y con mucho cuidado se van para allá y empiezan a ver cada una de ellas. Van a tener solamente, yo sé que ustedes lo observan rápido, 15 minutos. ¿Les parece? Y luego, si quieren, podemos tomarles un simulacro. Ya. ¿De qué? Del tejido sanguíneo, hematopoyético, nervioso y un poco de estas. Pero no me baja la nota. No. Es cero. Es como una evaluación diagnóstica. Es una evaluación diagnóstica. ¿Ya? Son 5 preguntas, son 5 exámenes. No están obligados a hacerlas, no hay problema. Pero eso sí, los que sacan mayor nota van a tener consideración. Entonces vayan a estudiar un poco mientras que yo voy colocando las láminas allá al fondo. 9, 10 y 11, ¿no? La clase 9, 10 y 11. Sí. Perdón. Gracias. No le entregó los informes de la vez pasada, ¿no? No.